El día de hoy vamos a hablar sobre el modernismo y el postmodernismo. El modernismo se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, con una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. El modernismo es la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu y se manifiesta en el arte, la ciencia, la religión y la política. Si usted puede ver bien, el modernismo dice que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a expresarse de diferentes maneras. Quiere decir que en el modernismo fue un periodo en donde la rebeldía creativa se refería a que podían hablar, podían expresarse, podían hacer del arte lo que ellos pensaban o sentían. Dice que con un refinamiento narcisista, quiere decir que se enfocaban en ellos mismos, se enfocaban en lo que ellos pensaban, en lo que ellos sentían o en sí se caracterizaba solo con el yo. Y en este caso tenía un lenguaje estético y de la métrica. Quiere decir que su lenguaje era puro, era sincero, era estético, era hermoso. Y utilizaban un lenguaje en la forma en que se expresaban de una forma más creativa, más profunda, en la que podían expresarse o podían cambiar sus ideas o podían interpretar de una forma distinta cada quien tenía la oportunidad de escucharlo o de leerlo. Dice que sufrió una crisis universal en donde se manifestó en el arte, la ciencia, la religión y la política. ¿Por qué? Porque ellos querían venir a cambiar las ideas, querían venir a revolucionar su forma de pensar, de aceptar o de creer o incluso de crear algo nuevo de una forma en la que esto provocó que todo lo que ya estaba establecido antes, en periodos antes o en diferentes países del mundo en los que ellos podían ya tenían una forma de una estructura, el modernismo vino a cambiar esa idea, vino a reformar, ¿sí?, su forma de pensar al momento de escribir. Entre una de las características, es el rechazo de la realidad cotidiana, ante la cual el escritor puede huir en el tiempo o en el espacio. Quiere decir de que ellos rechazaban todo lo que estaban viviendo en ese entonces y usaban la imaginación, utilizaban la escritura para poderse escapar o para poder escapar de esa realidad que estaba viviendo o esa crisis en la que estaba viviendo, ya sea política o religión o en el arte o en el punto en lo que ellos podían ver o observar. Ellos querían escapar y utilizaron lo que era este tipo de nueva escritura para poder imaginar y utilizar la imaginación y pasar a otro tiempo. Otra de las características es el uso de la mitología y el sensualismo. Los temas dejan ver un anhelo de recreación, de armonía frente a un mundo anarmónico y esperanza de plenitud y perfección. Buscaban el ideal de encontrar algo más que todo lo que estaban viviendo en ese entonces. Buscaban el volver a sentirse ellos como parte de algo o parte de alguien o parte de un tiempo en el que ellos no aceptaban lo que estaban viviendo. Uno de los autores sobresalientes del modernismo, pues tenemos Rubén Darío, José Martín, Enrique Gómez Carrillo, Manuel Gutiérrez Nájera y Julio Herrera y Racing. Creo que sí conocen cada uno de estos autores y ya habían escuchado anteriormente, ya sea en algunas obras. Yo quiero mencionar a Rubén Darío con el libro o su obra Azul, que esta es una obra fundamental para el desarrollo del modernismo.
en el ambiente o en el ámbito de la letra hispana. Este aportó una nueva sensibilidad a una diferente concepción del arte, al tiempo que demostraba una extraordinaria capacidad para apropiarse y transformar en sustancias propias las influencias más variadas. Animada por una decidida voluntad de renovar la poesía castellana del momento. Azul, que es su obra, dio inicio a la renovación modernista que había de culminar con las demás obras de este autor, que tuvo una repercusión en los países de habla hispana y supuso un fortísimo o un estímulo para los escritores de una nueva generación, en donde ellos podían cambiar sus ideas, podían cambiar su forma de pensar, podían renovar esas ideas que traían ya del romanticismo, del postromanticismo o incluso de los periodos anteriores de diferentes tipos de literaturas que hubieron o que fueron evolucionando según el tiempo, según cómo iban los autores interpretando esas escrituras. Y Rubén Darío con esta obra pues vino a dar esa como demostración de que sí se podía cambiar en la forma de expresarse y la forma de transmitir esas ideas. Como otro de los periodos también está el posmodernismo. Su idea primordial era superar al modernismo. Hay tres variantes importantes dentro de la literatura posmodernista. Uno es el realismo mágico, el teatro de lo absurdo y la literatura de protesta política. En el posmodernismo dio la pauta o dio la oportunidad que existiera lo que era el teatro en sí de lo que nosotros conocemos, que estaba escrita por fragmentos, que está escrito por personajes, con un diálogo en que podía venir y ya no solo leerlo, sino que también ver a alguien que podía interpretar esa idea y poderlo transmitir de una forma en que el público lo podía interpretar de otra forma. Tenían eso de lo absurdo porque era aquello de lo que no se creía que podía existir, o ese pensamiento que creían de que no podían imaginar más de lo que estaban viviendo, o pensar de una forma en que podían abrir su forma de pensar y ver las cosas de una forma diferente. Decidieron mirar hacia el interior, realzando los valores de la identidad, la memoria, la pérdida y muerte, para trasladarlos a sus obras. O sea, todo lo que ellos podían estar viviendo en su realidad, pues ellos buscaban en la forma de poder transmitirlo de una forma en que en sus obras se podían sentir el sentimiento que ellos querían transmitir. Entre sus características está relación inexistente entre narración y tiempo, con lo cual la narrativa estaría fragmentada con constantes saltos en el tiempo e incluso repeticiones del mismo hecho varias veces. El teatro de lo absurdo tuvo una gran eco en toda Europa, entre sueño y realidad, moralidad y crimen, hipócrita y vida real, espectáculo y religión. O sea, venían hablando sobre todo lo que les estaba afectando, pero de una forma en la que no se podía entender, en la que no era algo normalizado, algo que venía siendo igual a lo que se estaba haciendo, sino algo en que el personaje podía imaginar un mundo nuevo. Eso era la idea del posmodernismo. Y una de las cosas es los autores que podemos mencionar en el posmodernismo están Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, Tomás Bernat, Juan Rulfo y Kurt Grass. Que estos autores, pues voy a mencionar dos. El primero es Miguel Ángel Asturias, que nosotros sabemos que fue un poeta, un dramaturgo guatemalteco, que una de sus primeras obras importantes fue Las leyendas de Guatemala, en donde él relata
historias, ¿verdad? Ahí que vienen siendo leyendas, cosas que van más allá de nuestra imaginación, que podría ser real o que podría ser falso, pero llevaba al autor a poder imaginar hechos, ya sea, no, en este caso, no ubicados en un tiempo específico, sino que más allá del tiempo real que se estaba viviendo, ya sea que se podía viajar al pasado o podía viajar al futuro. Y en este caso, el poder ampliar ese conocimiento y esa forma de escritura que él tenía. Otro es Gabriel García Márquez, que nosotros sabemos que es un escritor colombiano, pero quería mencionarlo porque él fue el primer autor del posmodernismo que recibió un premio nacional por su editorial, y su forma de escribir. Su obra maestra y una de las novelas más importantes de la literatura universal del siglo XX son 100 años de soledad. Él recibió el Premio Nobel de la Literatura que le dio esa como autoridad para hacer oír su voz sobre la vida política y social que estaba viviendo Colombia, pero no solo Colombia, sino que iba reflejado a lo que se estaba viviendo en otros países y podía ver que podíamos identificarnos con esa estructura que podía expresar o dar voz a aquello que nos estaba o que se estaba en ese tiempo, ¿verdad? Acosigando o estando afectando en lo que era en la política o en la forma de que puedes expresar de una forma en que los demás nos podíamos interpretar de una forma en que nos ayudaba a entender más de lo que se estaba viviendo. Por eso es que son uno de los autores más influyentes del modernismo. Para poder aplicar este tema, pues vamos a hacer ciertos ejercicios. Primero es descargar la guía de trabajo que se encuentra en la plataforma, ver el video explicativo y algunos adjuntos también, y realizar la hoja de guía de trabajo de literatura, que es donde se le explica más sobre este tema. Si tuvieran alguna duda, saben que pueden consultarme y espero que les haya dado más esta información. Que todo les salga bien.